Bendiciones y saludos para todos. Dios me los bendiga grandemente. Dios es bueno. Me gustaría culminar la historia que comenzamos sobre Marta y María. Una historia impresionante donde nos revela mucha verdad, mucha luz para nuestras vidas. En Lucas 10:38 al 42 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces ya hemos hablado de dos versículos, pero la verdad que me gustaría culminar con el mensaje hoy. Me gustaría compartir rápidamente un repaso de lo que hemos hablado para seguir hacia adelante. En el versículo 38 dice, Marta le recibió en su casa. Esto me gusta mucho porque vemos que podemos escuchar a Jesús en cualquier lugar. No debemos limitar donde podemos escuchar a Jesús, al Espíritu Santo, solamente al templo o solamente por una prédica de otro, porque yo siento que el Espíritu Santo está hablando en todo momento, mas nosotros no estamos escuchando. A mí me gusta muchísimo Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. O sea, es interesante porque ahí no dice la sabiduría clama en el templo. La sabiduría solamente clama en tu aposento. La sabiduría clama cuando estás ayunando. La sabiduría clama cuando tú estés haciendo todo perfecto. No. Dice que está clamando en las calles, que implica que hasta el que no conoce de Dios puede ver la luz del evangelio. Ese es el problema. Uno piensa, pero ¿por qué hay los que no creen? La luz les ha llegado, pero ellos han rechazado la luz. O sea, la luz llega a todos. No me interesa que vivas en Corea del Norte. La luz llega, pero Dios te dará más luz si aceptas la luz que Él te dio hasta el punto de recibir a Jesús. Pero si tú rechazas la luz que te llega, no habrá más luz. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí de que la sabiduría clama en las calles, no en el templo. O sea, por supuesto, no digo que no en el templo. Para los que no se congregan, no están cumpliendo con la palabra de Dios y hay que congregarse. No vale, no cuenta congregarse con enlace. Tiene que tener un lugar donde tú te congregas con otros hermanos. La Biblia habla no dejando de congregarse y también implica entre más cerca vemos la venida de Jesús, más debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque si pensamos en una fogata, si se quita una leña, esa leña se enfría y así somos nosotros.
Entonces no podemos limitarle a Dios a solamente un templo, a solamente un sitio perfecto, a solamente en la madrugada. Hay los que creen que hay los que condenan a otros. Y su idea es, si tú no buscas a Dios como yo busco a Dios en la madrugada, no sirve. No, 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 no. O sea, se puede escuchar a Dios a donde sea que uno esté. No, siempre que uno no esté, obviamente, en pecado, pero tú puedes conocer a Dios sin limitarlo a un sitio específico o a una hora. Hay los que condenan, que dicen, bueno, yo sí me paro a las 3 de la madrugada y yo sí escucho de Dios, y si tú no haces lo que yo hago, tú no puedes escuchar de Dios. No, eso no es así. Eso no es así. A los que dicen, bueno, si no haces vigilia con nosotros, no puedes conocer a Dios. No, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Yo puedo conocer a Dios aun si la Biblia está cerrada. O sea, es decir, yo no puedo, si estoy manejando, estar con la Biblia abierta, pero tengo el Espíritu Santo que me va guiando en todo momento. No estoy obviamente menospreciando la lectura de la Biblia. Yo leo la Biblia todos los días, pero no podemos pensar, no, únicamente me puede hablar si tengo la Biblia abierta. No, únicamente Dios me puede hablar si estoy en el templo. No, únicamente Dios me puede hablar si estamos, o sea, si está la madrugada. Solamente me puede hablar si no. O sea, si yo leo la palabra, pero tengo que salir a hacer una diligencia, no debo apagar mi conexión con Dios, porque el Espíritu Santo igual quiere tratar conmigo haciendo una diligencia. Yo me acuerdo una vez, estábamos en un sitio y sucede que yo estaba acostado en una silla de playa y mi hijo, que era bebé en aquel tiempo, y mi esposa estaba en la piscina. Y de repente yo pensé que alguien me estaba haciendo broma porque sentí que la silla se me movía. Entonces miré a mi alrededor, mas no, nadie estaba ahí. No entendí. de- de- yo dije, ¿será que estoy loco? O sea, ¿qué me está pasando? Porque sentí que se me movió la silla, más mi esposa, mi hijo en la piscina no sentía nada. Y bueno, al final no sabía lo que sucedió. Entonces 10 minutos después sucedió de nuevo y pensé, ya yo sé, está abajo de mí, abajo de la silla de playa. Revisé abajo y no estaba. Eso fue en el año 2015. Y no entendía, o sea, yo decía, yo sentí que se me movía, pero no entiendo porque somos los únicos que estamos aquí, y no entendí. Después, cuando mi esposa salió de la piscina, revisó su teléfono y en Twitter, lo que se llamaba en aquel tiempo Twitter, decía que había un temblor y después una réplica en Maracaibo, y me di cuenta, ok, o sea, fue un temblor. Y yo no reconocí el temblor. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente cuando yo pienso en temblor, yo pienso en algo más fuerte. Y como fue tan suave, yo no entendí, porque en mente, cuando yo pienso en temblor, yo literalmente pienso en edificios cayéndose. Un ejemplo. Entonces, cuando fue suave, ni me pasó por la mente que fue un temblor, sino que yo dije, no sé qué está pasando. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el Espíritu Santo siempre está hablando, pero como nosotros tenemos en mente que si Dios nos habla va a ser algo muy fuerte,
no reconocemos su voz cuando nos habla y trata con nosotros todos los días. Por ejemplo, cuando Elías fue al monte Horeb y la Biblia dice que Dios no estaba en el fuego, en el terremoto, en el viento, pero estaba en el silbo apacible y delicado. El silbo apacible y delicado en el hebreo es la voz silenciosa, delicada. ¿Cuál es la voz silenciosa y delicada? El testimonio que vemos en el libro de Romanos 8:16, que Él da testimonio a nuestro espíritu. Él da testimonio todos los días a nuestro espíritu, más nosotros, por tenerlo equivocado en la mente, no reconocemos que nos está hablando, porque pensamos que tiene que ser algo más allá de una voz silenciosa, apacible, delicada. Pero ahí está. Entonces, lo que vemos aquí es que Marta le recibió en su casa, mas no escuchó de él. Versículo 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María. María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. En el versículo 39 hay que entender que hay poder en el reposo. Marta estaba trabajando para Jesús, atendiendo a Jesús. María estaba reposada, quieta, escuchando de Jesús. ¿Ok? Hay mucha gente que trabaja para Jesús, pero nunca escuchan a Jesús. Y a veces es necesario apartar algún tiempo con el fin que podamos escuchar de Jesús, no solamente trabajar para Jesús. Yo sé que en mi vida yo tengo que predicar todos los días y eso a veces se cansa y a veces yo pienso que no, eso no cansa, pero a veces, por ejemplo, antes de irme para Colombia estaba ya cansado y bueno, fui para allá para descansar, pero prediqué también ahí todos los días, pero fue en algún sentido algún descanso, pero reconozco, por eso Dios hizo el sábado para que nosotros podamos descansar. Y es necesario. Yo he visto tantas veces que en los momentos que tomo unos días libres, o si voy en vacaciones, siempre obtengo nueva visión para el llamado. O sea, igual como el profeta Elías tuvo que descansar o repasar 40 días y después Dios le dio una nueva visión. A veces nosotros también tenemos que, en vez de solamente y únicamente trabajar para Dios, es necesario escuchar de Dios. Por eso la Biblia dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué significa esperar en Dios? Implica no que estés como que solamente durmiendo, haciendo nada, siendo ocioso, porque hay que poner cuidado cuando uno está ocioso, porque como hay un dicho, a ver cómo se dice el ocio, no, cuando uno está oxiado, bueno, no sé cómo dice, pero implica que cuando uno no está haciendo nada, ahí hay un taller del diablo. ¿Entienden? O sea, cuando uno está como David en el sitio equivocado, en el momento equivocado, haciendo lo equivocado, hay mucho más probabilidad para caer en el pecado. Las tentaciones pueden entrar más fácil, pero también cuando estamos
no ocioso, pero cuando estamos buscando de Dios, la visión puede entrar de una forma más fácil. O sea, es una buena comparación. Cuando uno está ocioso, las tentaciones tienen el volumen aumentado, ¿ok? Pero cuando estamos esperando a Jehová, ¿no? No ocioso, sino buscando a Jehová, esperando a Jehová, entonces el volumen de la visión del nuevo yugo, de la nueva actualización de Cristo también se aumenta y escuchamos. Por eso la Biblia habla que tendremos nuevas fuerzas, no nos vamos a cansar, muy importante. Em, Hay que tener lo que vemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es decir, que cuando ellos esperaban en Dios, no estaban en el culto para escuchar un mensaje, para obtener más información. Estaban en el culto con el fin de ministrar al Señor y ayunar, y habló el Espíritu Santo. Cuando ministramos a Dios, cosechamos que Dios nos ministra a nosotros. Eso se llama esperar en Dios. Es una clave muy importante en lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Apartar el tiempo para escuchar de Él. Porque muchas veces le hablamos. Eso se llama la oración. Pero muy pocas veces le escuchamos. Eso también se llama la oración. Pero lo que Dios te tiene que decir es más importante de lo que tú le tienes que decir a Él. Entonces, cuando ministramos al Señor, cuando ayunamos, cuando apartamos algún tiempo para escuchar de Él, allí es cuando Él nos habla a nosotros, y ahí es donde encontramos la nueva actualización para nuestras vidas, para nuestros ministerios, la luz de su revelación para avanzar en el misterio del evangelio, avanzando con la luz de la palabra, liberando a los cautivos, porque hemos obtenido para nosotros mismos la palabra de Dios que nos ha sido revelada, y entonces estamos dando esa luz porque hemos escuchado y ahora estamos declarando. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Es algo sumamente importante. Ahora, llegamos aquí a otro versículo. Y bueno, no sé si al final culminamos aquí. Una, una meta que yo tengo es predicar de una forma más corta, porque sé que cuando el mensaje es muy largo, entre más uno dice, menos de lo que la gente retiene. ¿Me entienden? Entonces, bueno, no sé. Entonces, en el versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 40. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, Marta, cuando se acercó a Jesús, decía: no, no te interesa que yo soy la única que te está sirviendo, y la otra solo está sentada haciendo nada, siendo ociosa. Y Jesús justificó a María. Eso es lo que yo digo, ¿no? Lo he dicho varias veces, pero una vez cuando estaba predicando en la emisora, cuando predicaba,
de que Marta le condenaba a María y Jesús la justificaba, me entró un pensamiento, una curiosidad que yo decía, ya va, pero yo me acuerdo en la palabra de Dios en Juan 12, donde Judas y en Mateo los discípulos condenaron un tal María porque rompió un frasco de perfume. Entonces la curiosidad fue, ¿será que fue la misma María? Porque en la historia cuando una señora que se llamaba María rompió el frasco de perfume, en Juan 12 dice que Judas, pero en Mateo dice que los discípulos decían que fue un desperdicio de dinero porque se pudo haber vendido y dado a los pobres, pero Judas decía eso porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba ahí. Y Jesús la justificaba. Entonces, yo momentáneamente, mientras que estábamos en vivo, que sabe que hay una pausa incómoda ahí, yo puse en pausa todo eso y revisé y fue la misma María. ¿Sabe que Marta y María son hermanas? Ahí habla de Marta también en Juan 12. Y ellas eran hermanos de Lázaro, el que Jesús resucitó de los muertos, ¿no? Entonces, me fue como que una revelación por la mitad de mi prédica, porque reconocí que en los dos sitios la gente le condenaba a María y en los dos sitios Jesús la justificaba. Allí habla mucho. Allí indica que siempre habrá gente que te condena, pero no importa, todos tendremos que padecer delante del trono de juicio. Y si Dios nos justifica, ¿a quién le interesa que la gente me condene? Yo me he dado cuenta de algo en la vida y estoy seguro que si tú eres hacedor de la palabra, también Dios te habrá revelado lo que voy a decir. Los que hacen menos critican más. Hay personas que yo conozco que nunca se ha levantado ni un dedo y son los que critican más. Pero tú no te puedes detener de agradar a Dios, caminar en su voluntad, solamente por el grupito que te va a condenar, que te va a criticar. Porque la gente te va a juzgar. La gente te va a criticar. Si crucificaron Jesús, que nunca hizo nada malo. Si crucificaron Dios, que solamente hacía lo bueno, que hacía milagro, que sanaba el enfermo, que echaba fuera los demonios, que ayudaba a la gente. Si lo crucificaron, ¿cuál pecado cometió? Nada. Pero la envidia mata. Y los fariseos, como no era a través de ellos, porque cuando comenzó el asunto, en vez de usar a ellos, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que solo se podía tener uno solo, pero no estaban obedeciendo la palabra de Dios. La palabra en Lucas capítulo 3 dice que habían como sumos sacerdotes a Anás y a Caifás, y que Dios habló a Juan el Bautista. Ahora, si tú solamente lees eso de forma rápida, que muchas veces hacemos para cumplir de que hoy leí la palabra, pierdes eso. Pero si tú meditas en eso, es muy interesante porque había una estructura incluso puesto por Dios
Y Dios pasó por alto esa estructura porque sus corazones estaban malos. Y habló a un loco, para decirlo así, yo sé que no era un loco, pero desde el punto de vista humano, el tipo vivía como vagamundo en el desierto comiendo saltamonte. O sea, para la gente común van a decir tremendo loco. No estoy diciendo que era un loco, Juan el Bautista, ¿no? Sé que se vestía como el profeta Elías, pero cuando vemos desde la perspectiva humana quién era Juan el Bautista, vemos que no tiene casa, vive en el monte, está comiendo saltamonte. O sea, uno diría, ya va, Dios, pero ¿por qué no le hablas a la estructura que tú tienes, Caifás, Anás? ¿Por qué no hablas a ellos y por qué le hablas a Juan el Bautista, un vagamundo que come saltamonte en el desierto? Es porque el corazón de Juan el Bautista era limpio y el corazón de los sumos sacerdotes estaba duro, lleno de pecado, avaricia. Y si Dios tiene que pasar por alto incluso lo que Él ha establecido para hablar a una persona humilde que quiere hacer su voluntad, lo hará. Porque para Dios le place eso, de llamar a los que no son nobles, los que para el mundo son unos locos, que no sirven, y usar esa clase de personas, porque esa clase de personas le dará la gloria a Él cuando Dios cumpla el milagro. Pero Marta aquí tenía el síndrome del único. Ella decía, yo soy la única. O sea, no te das cuenta que yo soy la única aquí que te está sirviendo. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que a veces cuando sentimos que somos los únicos, a veces el mismo diablo ministrándonos. Pensamos que somos los únicos que amamos a Dios. Somos los únicos que estamos haciendo algo para Dios. Somos los únicos. A veces uno tiene que como que dejar de hacer tanto para comenzar de pasar tiempo único con Cristo. O sea, está bien, hay que ser hacedores de la palabra. Está bien, hay que buscar ante todas las cosas el reino de Dios y su justicia, el propósito de Dios. Está bien. Pero si siento que soy el único que le está sirviendo a Jesús, si estoy enojado, trabajado, fatigado, frustrado en lo que yo estoy haciendo para Dios, es como que tiempo para tomar una pausa, para reconectarme con Dios, porque en el momento que estoy trabajado y cargado, en el momento que estoy cansado del camino, estoy errado porque realizar la obra de Dios produce satisfacción, produce satisfacción en nuestras vidas. O sea, no critico la canción porque siento que todos podemos en algún momento estar cansados del camino y no necesariamente es algo negativo, pero si estoy cansado del camino, tengo que revisar lo que estoy haciendo y quizás no he tomado el descanso que Dios me ha mandado. ¿Sí o no? O sea, no critico Cansado del Camino, la canción. Jesús Adrián Romero. Pero lo que sí opino es que si eso es el himno de tu vida, algo está mal porque realizar la voluntad de Dios produce
satisfacción en nuestras vidas. Y si no tienes esa satisfacción, si eres como Marta, frustrada, enojada, obstinada, pensando que tú eres el único, entonces algo está mal. Porque yo no soy el único. Yo no soy el único. Ahora, yo quiero correr para ganar, como dice Pablo. Pablo dice, yo he trabajado más que lo demás. O sea, yo sí quiero cumplir con lo que tengo que cumplir, pero nunca puedo tener la idea de que a lo que yo me muera, Dios se limita conmigo y la voluntad de Dios no se hará. No. Cuando yo me muera, Dios levantará a otro también. Y está levantando a muchos para la última cosecha. Y nunca podemos pensar que somos los únicos que estamos haciendo cosas para Dios. Así pensaba Elías también, el profeta Elías. Él decía, yo soy el único que te está sirviendo, Dios. ¿Y Dios qué le decía? Creo que Dios decía, no, yo tengo 500 profetas más, algo así. Como no he leído la historia últimamente ni esperaba hablar de eso, no sé si son 500, 400 o 700. Perdona mi ignorancia, pero el punto es que Elías sintió que era el único. Elías era muy importante, era clave, pero no era el único. Cuando te sientes poco frustrado porque piensas que tú eres el único, tienes que entender que los hermanos en todo el mundo estamos sufriendo. Cada uno está pasando por algo. Tú no eres el único. Cada uno estamos pasando y luchando en esta vida para avanzar la obra de Dios. Y tú no eres el único. Por eso debemos orar los unos por los otros, porque no somos los únicos. Dios me los bendiga grandemente. Esperaba culminar con la historia de Marta y María hoy, pero hay 2 versículos más que tengo aquí delante de mí, pero para mañana, si Dios permite, voy a realizar otro mensaje para culminar con la historia. He decidido últimamente que, o sea, yo tengo los comentarios de Lucas, un versículo. La historia de Marta y María, un solo versículo, ¿no? Hechos 16, 6 al 10, uno solo versículo. Entonces me he dado cuenta de que me gusta como que profundizarme mucho, ¿no? Pero siento que por lo menos tengo que hablar por lo menos de 3 versículos en un mensaje porque estamos muy atascados. Aunque es bueno, ¿no? Aunque en cada versículo hay mucha revelación que se puede minar, siento que me gustaría avanzar y profundizar de forma más rápida, ¿no? Porque siento que sería em, mejor o mayor bendición para no profundizarme tanto, sino hablar poco más de superficie, pero igual, ¿no? Entonces voy a intentar igual a desarrollar Hechos 16, 6 al 10, Lucas 30, Lucas 10, 38 al 42, comentarios del libro de Lucas, pero quiero acabar con las historias, por lo menos en 2 mensajes, dependiendo cuánto versículo tiene, pero de forma más rápida. ¿Me entienden? Entonces, bendiciones para todos. Si Dios permite, mañana culminaremos con la historia de Marta y María. Y después seguiremos con Hechos 16, 6 al 10. Después hablaremos de los comentarios de Lucas y estoy feliz porque estaremos comenzando una historia nueva también. Bendiciones para todos. Si tú nunca has aceptado a Jesús, les puedo decir que una gran parte de los que actualmente están desafortunadamente en el infierno
Ellos iban a servir a Jesús, iban a entregar su vida a Jesús, pero ese momento nunca llegó y apostaron mal, pensando que tenían tiempo y su suerte se acabó, murieron sin Cristo y ahora para siempre, desafortunadamente, están en un sitio terrible sin Dios. Entonces les quiero decir en este momento que la eternidad es para siempre y Dios desea que tú y yo podemos tomar la decisión de servir a Cristo hoy en día porque no sabemos mañana, no sabemos si estaremos aquí. Todos suponemos que vamos a vivir para siempre y en algún sentido viviremos para siempre o en el cielo o en el infierno, pero en este cuerpo no vamos a vivir para siempre y la muerte no avisa. Y hay que aceptar a Jesús en este cuerpo, físicamente. Al ir al infierno no se puede decir, bueno, me equivoqué, Dios perdóname, no, allí no hay perdón, pero aquí sí hay. Siempre que tengas vida, no importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios te quiere perdonar. Dios perdonó al apóstol Pablo, quien estaba persiguiendo y matando cristianos y lo convirtió en un gran apóstol de él, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces les quiero decir que no es demasiado tarde y que si tú hoy en día quieres, puedes aceptar al Señor Jesucristo porque eso es lo que Él quiere. La Biblia dice que si uno cree en su corazón y confiesa a Jesús con la boca, que será salvo. Entonces vamos a confesar con la boca, creyendo en el corazón que Jesús es el Señor para que tú seas salvo. Repite conmigo, dile, Dios, yo creo que tu Hijo es Jesucristo. Recibo Cristo en mi vida por el perdón de los pecados en este momento. Te sirvo todos los días de mi vida. Ayúdame a seguir en pos de ti, Cristo. Gracias, me arrepiento, te acepto y ahora te sigo con todo lo que tengo. Gracias Dios en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos. Saludos. Chao.